Avui en dia, les tècniques d'osteopatia funerària permeten conèixer el secret millor guardats dels nostres avantpassats. Ja no val simplement saber si eren home o dona, adult o xiquet. Avui, fins i tot, es pot conèixer la dieta del difunt durant la seva vida i si la societat el va cuidar en els mesos de malaltia. Fem un repàs de l'exposició amb una de les seues comissàries. Restes de vida, restes de mort pretende aportar una visión nueva y una visión más actual de lo que es ese mundo funerario de las sociedades antiguas. En concreto nos hemos centrado en las sociedades de la prehistoria reciente, aproximadamente desde el hiperpaleolítico hasta los inicios de la Edad del Hierro. Y para ello pues hemos dividido la exposición en 4 ámbitos. Un primer ámbito referido a enfrentarse a la muerte desde la actualidad, pretende ser un apartado introductorio para lo que luego nos vamos a encontrar como la muerte es un hecho que ha existido siempre, inherente a la vida. Hemos reproducido aquí una reconstrucción de lo que serían 2 enterramientos del Paleolítico, porque aquí en Tierras Valencianas no hay documentados, sí que tenemos documentados restos humanos, pero no tenemos documentados lo que son prácticas funerarias propiamente dichas. Entonces hemos recurrido a otras zonas geográficas, como esta reconstrucción que tenemos aquí es de Sungir, de Rusia, o esta reinterpretación que han hecho que es de Predmosti en Chequia. Y bueno, un poco para visualizar que ya desde tiempos muy antiguos la muerte se ha afrontado de una manera ritual. Una nit la boira va arribar la vall, soterrant les muntanyes i esglésies. Va ser quan de sobte el poble es va adonar que entre ells ja no es podien veure, com que el calor se'ls feia insuportable i cap pudor podia fer-los nosa. Es van treure els vestits. Pues este segundo ámbito está dedicado a lo que es el estudio de la arqueología de la muerte o la arqueología funeraria, que se apoya en otras disciplinas, como puede ser también el estudio de la cultura material, el estudio de la fauna, de las semillas, pero fundamentalmente también se apoya en lo que es el estudio de los restos óseos, es decir, en lo que sería el estudio de la osteoarqueología o la antropología física como un estudio directo de esos restos humanos. Aquí pues hay representado una pelvis masculina y una pelvis femenina, donde se pueden ver las diferencias que básicamente están en base a lo que es el sistema reproductivo de la mujer. Pues una pelvis femenina va a ser muchísimo más amplia pues para el canal de parto y bueno, otros rasgos morfológicos que nos ayudan a diferenciar el sexo de los individuos. I els tratells, les galtes de les natges i el perfum de tots els cossos extasiats, esclatant un col·lectiu orgasme, i tot era una gran meravella, també mascle i femella en femella, tots semblants al lleopard. Però una nit la trista ràdio va anunciar. Este tercer ámbito, que se llama Morir en Tierras Valencianas, bueno, pues pretende ser un recorrido cronológico por esos rituales de enterramiento desde el epipaleolítico hasta, en este caso tenemos representado hasta la cultura del Argar. Bueno, esto que tenemos aquí detrás es un molde que se hizo del enterramiento de la cova de Esblaus, un enterramiento en cueva de 9 individuos que, bueno, a la espera de estudios de ADN, los arqueólogos lo han interpretado como un núcleo familiar por el sexo y la edad de estos esqueletos que se han encontrado, una mujer, un hombre y diferentes niños de diferentes edades, y todos ellos murieron de tuberculosis, a excepción de uno que murió de un traumatismo, que bueno, sufrió una serie de complicaciones y murió, pero el resto murieron de tuberculosis.